El hijo de la mujer más poderosa de la ciudad gritaba todas las noches, suplicando que el dolor de cabeza se detuviera. Hospitales, medicinas, cirugías, nada funcionaba, hasta que una niña apareció, con la mirada firme y una pinza vieja en la mano. «Déjame intentarlo», dijo, y lo que sacó de dentro del niño dejó a todos alrededor en estado de shock. Amanda, una empresaria millonaria del sector químico, ya estaba acostumbrada a resolver todo con precisión y control, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba viviendo con su hijo. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el llanto de Emilio resonó por el pasillo. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Encontró al niño sentado en la cama, con las manos presionando su cabeza, el rostro empapado en lágrimas. «Mami, me duele otra vez la cabeza», sollozaba con la nariz sangrando. Amanda corrió hacia él, limpiando la sangre con las manos temblorosas. «Mi amor, calma, ya pasará», decía, intentando esconder su propio miedo. Pero en el fondo, ya lo sabía, esos dolores venían desde hacía meses, cada vez más fuertes, cada vez más inexplicables. Fueron decenas de consultas, exámenes, medicinas y promesas. Jaqueca infantil, decían unos. Estrés psicológico, afirmaban otros. Ningún resultado, ninguna respuesta. Amanda pagaba todo lo que le pedían, volaba con el niño a clínicas de lujo, imploraba a los especialistas. Nada. El sufrimiento de Emilio empeoraba. A veces vomitaba del dolor, a veces se desmayaba. «¿Por qué nadie ayuda a mi hijo?», gritaba sola en el coche, después de otra consulta inútil. Por las noches se quedaba despierta, observando al niño dormir, con miedo de que no despertara más. Cada gemido suyo sonaba como un pedido de auxilio que el mundo entero se negaba a escuchar. Esa mañana, cuando el sol apenas salía, Amanda lo encontró tirado en el suelo de su cuarto, enroscado sobre sí mismo, murmurando: «Haz que pare, por favor». La sangre le escurría otra vez por la nariz. Amanda lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo la vida de su hijo se le escapaba entre los brazos. «Basta, Emilio, nos vamos de aquí. Vamos a respirar, a escuchar a los pájaros. Quizá el aire libre te ayude». Él no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que ella lo vistiera. Amanda le puso un suéter ligero y lo llevó de la mano, su pequeño cuerpo vacilante, como quien carga su propio corazón a punto de derrumbarse. El parque estaba lleno de risas, perros corriendo, familias disfrutando del sol. Un contraste cruel con el vacío que Amanda sentía. Se sentó en un banco de madera con el niño al lado, su cabeza apoyada en su regazo. Emilio estaba pálido, con el cabello rubio despeinado, la piel sensible y fría. «Mira a los niños, Emilio. ¿Te acuerdas cuando corrías así?», dijo ella, intentando sonreír. «No quiero correr, me duele cuando me muevo», respondió él, con voz débil y los ojos llenos de lágrimas. Amanda acarició su cabello, luchando contra el llanto. «Va a pasar, mi amor. Mamá está aquí». Pero dentro de ella, algo le decía que no iba a pasar, no esa vez. Entonces una figura pequeña se acercó. Una niña morena, de unos 7 años, con el cabello recogido en un moño desordenado y un vestido rosado cubierto de polvo. Se detuvo frente a ellos en silencio. Amanda levantó el rostro sorprendida. «Hola, cariño. ¿Buscas a alguien?». La niña no respondió. Solo miró fijamente a Emilio, inclinando la cabeza, como si escuchara algo que nadie más oía. «Él está enfermo», dijo con tono firme. Amanda parpadeó confundida. «Sí, pero ¿lo conoces?». La niña negó con la cabeza. «Solo sé lo que tiene». Antes de que Amanda pudiera preguntar más, la niña sacó algo del bolsillo, una pinza vieja de metal desgastado. El gesto fue tan inesperado que Amanda se quedó inmóvil. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó con voz temblorosa. La niña se arrodilló al lado de Emilio y murmuró: «Quédate quietecito, ¿sí? Te prometo que va a pasar».
«¡Que no lo toques!», gritó Amanda intentando detenerla, pero la niña se movió rápido, firme, como si supiera exactamente lo que hacía. Emilio gimió. «Mami, ¿qué me va a hacer?». «Nada, mi amor, nada. Quédate conmigo, ¿sí?», imploró Amanda con el corazón desbocado. La niña sostuvo la pinza con ambas manos y con un movimiento cuidadoso la introdujo lentamente en la fosa nasal de Emilio. Él se estremeció, un grito desgarró el aire. «¡Ay! ¡Sácala!», lloraba. «Dios mío, para», gritó Amanda intentando apartarla, pero la niña respondió: «Todavía no, si paro ahora él muere». El mundo pareció girar, el aire se volvió pesado, la gente comenzó a acercarse, algunos filmando, otros horrorizados. De repente, la niña tiró con fuerza, y de la nariz del niño salió algo vivo y viscoso, retorciéndose entre sus dedos. Un gusano, una criatura repugnante, palpitando bajo el sol. Y en ese mismo instante, Emilio se desplomó, desmayado en los brazos de su madre. Amanda gritó con todas sus fuerzas: «¡Mi hijo!». Cayó de rodillas abrazando el cuerpo blando del niño, los ojos en blanco. «Respira, mi amor, respira, por favor», decía entre sollozos, pero él no respondía. «No, no, no». El grito rasgó el aire y el parque entero enmudeció. La niña, jadeando, levantó la mano sucia y susurró: «Todavía hay más, todavía no está a salvo». Amanda la miró desesperada, el rostro cubierto de lágrimas. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». La niña, con los ojos llorosos, respondió bajito: «Lo salvé». Amanda se quedó inmóvil sin entender si estaba frente a un milagro o a una pesadilla. El cuerpo del hijo en sus brazos, la sangre en su ropa, la pinza tirada en el suelo. A su alrededor, murmullos, gritos, el sonido lejano de una sirena. La niña se levantó despacio, con expresión seria, y señaló hacia la calle. «Tenemos que correr, antes de que sea tarde». Amanda, guiada por puro instinto, se puso de pie con el niño en brazos y siguió a aquella pequeña desconocida. Amanda corría por las calles con Emilio en los brazos, el cuerpo flácido y el rostro sin color. A cada paso sentía que el corazón estaba a punto de detenerse. La niña iba adelante, abriéndose paso entre la gente, los pies descalzos golpeando el asfalto caliente. «¡Rápido! ¡Van a poder salvarlo!», gritaba sin siquiera mirar atrás. El sonido distante de las bocinas y el olor metálico de la sangre de Emilio se mezclaban con la desesperación de la madre. «Aguanta, mi amor, por favor, aguanta», repetía Amanda entre lágrimas, sin saber si hablaba con su hijo o consigo misma. Cuando las puertas del hospital aparecieron frente a ella, Amanda casi se derrumbó de alivio. Corrió hacia adentro gritando: «¡Ayuda! Mi hijo necesita ayuda». Médicos y enfermeros llegaron corriendo. Emilio fue colocado en una camilla, el cuerpo aún inerte, y llevado a toda prisa por los pasillos. Amanda trató de seguirlo, pero un enfermero la detuvo. «Señora, necesitamos que espere aquí». Ella lo sujetó del uniforme, desesperada. «No, tengo que estar con él. Le prometo que haremos todo lo posible, señora, pero por favor». Las palabras se perdieron entre sollozos y gritos contenidos. La niña que la había acompañado se quedó parada en la entrada, observando en silencio. Amanda volteó hacia ella, los ojos hinchados de lágrimas. «¿Tú eres doctora? ¿Quién eres en realidad?». La niña dio un paso atrás, sosteniendo la pinza todavía manchada. «No soy nada de eso», murmuró. Solo sabía lo que él tenía. Amanda trató de acercarse, pero la niña retrocedió más. «Quédate con él, ¿sí? Yo tengo que irme». «¿Qué? ¿A dónde? Salvaste a mi hijo, quédate aquí». La niña negó con la cabeza. «No puedo». Y antes de que Amanda pudiera decir una palabra más, la niña se dio vuelta y salió corriendo por el pasillo, desapareciendo entre los enfermeros. Amanda intentó seguirla, pero las piernas le temblaban. «Niña, espera»,
¿Cómo te llamas?, gritó. Ninguna respuesta, solo el sonido de las puertas automáticas cerrándose, como si la niña nunca hubiera estado ahí. Se quedó de pie jadeante, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, sin saber qué era más aterrador, el estado de su hijo o el misterio de aquella niña. Una enfermera se le acercó con un vaso de agua. «Señora, siéntese un momento». Amanda negó con la cabeza. «No, no voy a respirar hasta saber que él está vivo». Los minutos siguientes fueron una tortura. El sonido de pasos, de aparatos, de puertas que se abrían y cerraban. Amanda caminaba de un lado al otro en la sala de espera, con la mirada fija en la puerta de la UCI pediátrica. La sangre en sus manos ya se había secado, marcando su piel como un recuerdo imposible de borrar. Ella sacó algo de dentro de él, murmuraba para sí misma. ¿Cómo lo sabía que era eso? Su mente giraba en círculos buscando una lógica, pero nada tenía sentido. Las imágenes se repetían: la pinza, el gusano, el grito, el desmayo. Y la mirada de aquella niña, serena, firme, casi sobrenatural. Cuando por fin apareció la doctora, Amanda corrió hacia ella. «Mi hijo, ¿cómo está? Por favor, dígame algo». La médica, con el semblante serio, tomó su brazo y la condujo a una sala reservada. «Señora Amanda, necesitamos hablar». Ella se sentó, el cuerpo temblando. «¿Qué encontraron?». La médica respiró hondo. Además del gusano que fue retirado, había otros 3 parásitos alojados entre la base del cráneo y las cavidades nasales. Han estado creciendo durante semanas. Si no los hubieran descubierto ahora, podrían haber causado una infección cerebral o incluso la muerte. Amanda se llevó las manos a la boca con la mirada fija. «Dios mío». La doctora se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Señora, entienda algo. Esa niña le salvó la vida a su hijo». Amanda se quedó inmóvil. Las palabras resonaron, pero parecían venir de otro mundo. «La niña», susurró recordando su mirada, su prisa, su huida. Ella lo sabía. De alguna manera lo sabía. Afuera, el sonido de los monitores llenaba el silencio. Amanda se levantó, con las piernas débiles, y fue hasta el vidrio que separaba el pasillo de la UCI. Ahí estaba Emilio, entubado, respirando con dificultad. Apoyó la mano sobre el cristal y susurró: «Vas a estar bien, mi amor, y voy a descubrir quién era esa niña». Amanda pasó los 2 días siguientes sin dormir. La imagen de la niña la perseguía. Aquellos ojos firmes, la voz tranquila, la forma en que sostenía la pinza, todo parecía fuera de lo común. Por las noches, mientras el pitido del monitor de Emilio llenaba la habitación del hospital, ella se quedaba mirando el techo, preguntándose quién era en realidad aquella niña. ¿Cómo lo sabía?, murmuraba repitiendo la pregunta hasta que se volvía un mantra. Durante el día, leía informes médicos, analizaba cada examen, pero las respuestas parecían burlarse de ella. Ningún médico podía explicarlo, ningún estudio, ningún artículo. «Es imposible que una niña de la calle haya percibido eso antes que nosotros», dijo uno de los especialistas incrédulo. Pero Amanda sabía que había algo más allá de la lógica en aquella mirada infantil. Decidida, llamó a un asistente y le ordenó: «Quiero que encuentren a esa niña. Busquen en los alrededores, pregunten en los albergues, en cualquier lugar. Necesito saber quién es». La historia ya comenzaba a circular entre enfermeros y reporteros. La niña misteriosa que salvó al hijo de la millonaria. Los titulares se esparcieron rápido, y Amanda, aún frágil, decidió dar una entrevista. «Quiero encontrar a la pequeña que salvó a mi hijo. Quiero agradecerle en persona». Su voz temblaba en la televisión, sincera y agotada. Creía que encontrarla le traería algo de paz, pero lo que vendría después sería todo, menos paz. A la tarde siguiente, una llamada lo cambió todo. «Señora Amanda, un testigo afirma haber visto a la niña cerca del parque donde ocurrió todo», dijo el guardia de la empresa. «Suele aparecer por ahí pidiendo comida a los vendedores». El corazón de Amanda se aceleró.
Voy para allá. Minutos después, su coche se detenía junto al mismo banco de madera donde había comenzado la pesadilla. El sol ya se ocultaba y las sombras se alargaban sobre el pasto. Amanda caminó despacio, mirando a los lados, hasta ver una pequeña silueta cerca de los árboles. La misma cinta vieja en el cabello, la misma mirada silenciosa. «Oye, ¿puedo hablar contigo?», dijo Amanda con voz suave. «¿Cómo te llamas?». La niña dudó un instante antes de responder. «Camila». Amanda tragó en seco. «Camila», repitió, como si el nombre tuviera peso propio. La niña se dio vuelta lentamente. Estaba más delgada, el vestido aún sucio, pero los ojos seguían iguales, intensos, serenos. «Eres real», murmuró Amanda acercándose. «¿Por qué huiste del hospital? Te busqué. Necesitaba agradecerte». Camila desvió la mirada. «No podía quedarme». «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver con todo esto?». La niña respiró profundo, sin responder. En el silencio, el ruido de las hojas movidas por el viento llenó el espacio. «Camila, necesito entender. ¿Cómo sabías lo que tenía Emilio?». Camila levantó la mirada firme y triste. «Lo sabía desde el principio. Solo esperé el momento correcto para sacarlo». «¿Cómo que el momento correcto? ¿Estás diciendo que lo sabías desde hacía semanas?». «Sí». Amanda retrocedió, confundida. «¿Pero cómo una niña podría saber eso?». Camila dudó, los labios temblándole, como si luchara contra algo dentro de sí. Porque fue mi papá». Amanda abrió los ojos, incrédula. «¿Tu papá? ¿Qué quieres decir con eso, Camila?». La niña desvió la vista, apretando las manos una contra la otra. «Él fue quien lo hizo. Yo lo sabía, y esperé hasta poder sacarlo sin lastimar al niño». Amanda dio un paso atrás, el cuerpo entero temblando. «¿Estás diciendo que tu padre le hizo eso a mi hijo?». La niña asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Sí». «¿Por qué?», gritó Amanda, su voz resonando en el parque vacío. «No lo sé», respondió Camila entre sollozos. «Solo sé que él no quería que tú lo descubrieras, y yo no podía dejar que el niño muriera». Por un instante, el silencio lo cubrió todo. El viento sopló más fuerte, moviendo las ramas sobre ellas. Amanda se llevó una mano a la frente tratando de respirar. «¿Dónde está él ahora?», preguntó con la voz quebrada. Camila se secó el rostro con el dorso de la mano y respondió en un susurro. «En casa». «¿En casa?», repitió Amanda sin entender. «Sí, él no sabe que te lo conté». El tiempo pareció detenerse. Amanda miró a la niña sin saber si llorar de rabia o de compasión. «¿Por qué me dices esto, Camila? ¿Por qué ahora?». La niña respiró hondo y respondió en un hilo de voz. «Porque Emilio es solo un niño, como yo». Esas palabras cayeron como un golpe en el corazón de Amanda, que la observaba en silencio, sintiendo el peso de una verdad imposible de soportar. Amanda miró a Camila con una expresión que mezclaba ternura y horror. La niña que había salvado a su hijo era hija del hombre que lo había dañado. El destino parecía burlarse de ella. Afuera, el cielo se oscurecía y el sonido distante de sirenas resonaba por las calles. Amanda dio un paso adelante, tratando de contener las lágrimas. «Camila, necesito verlo». La niña guardó silencio, abrazándose a sí misma, como si ya supiera lo que vendría. «Está bien», murmuró. Y en el instante en que Amanda dio la vuelta y comenzó a caminar, sintió que no iba al encuentro de un hombre, sino de un pasado que ella misma había intentado olvidar. Amanda salió del parque con un nombre resonando en su mente: Camila. Cada paso que daba parecía arrastrar una verdad imposible de sostener. El cielo estaba oscuro, el viento helado, y las luces de los postes proyectaban sombras inquietas en el suelo. Dentro del coche, sus manos temblaban sobre el volante. A su lado, la niña miraba la carretera en silencio, abrazando las piernas con la mirada perdida.
Las palabras de Camila martillaban sin descanso. Fue mi papá. Él está en casa. El pecho de Amanda dolía, una presión que no venía solo del miedo, sino de algo más profundo. Una culpa antigua, tal vez, que comenzaba a emerger sin aviso. Antes de enfrentar a aquel hombre, había una última cosa que necesitaba hacer. El hospital estaba en silencio cuando ella entró, llevando a Camila de la mano. Los pasillos fríos reflejaban la luz amarillenta de las lámparas, y el sonido distante de los monitores cortaba el aire. Al abrir la puerta del cuarto, encontró a Emilio despierto, sentado en la cama, con los ojos aún cansados, pero vivos. «¿Mami?», dijo él asustado. Amanda sonrió, intentando mostrar firmeza donde solo había desesperación. «Todo está bien, mi amor. Mamá está aquí». Él intentó levantarse, pero ella lo abrazó con cuidado. «Vamos a dar una vuelta, ¿sí? Necesito llevarte a ver a una persona». «¿A quién, mami?» «A alguien que necesita escuchar lo que tu corazón ya sabe». El enfermero trató de impedir la salida. «Señora, él todavía no...» «Sé lo que estoy haciendo», lo interrumpió Amanda, con un tono que no dejaba espacio a dudas. Envolvió al niño en una manta, lo llevó al coche y Camila se sentó en el asiento trasero, abrazando una pequeña bolsa. El silencio dentro del vehículo era casi insoportable. Emilio miraba por la ventana, confundido, mientras las luces de la ciudad pasaban rápidas. «¿Estás llorando, mami?», preguntó tocando su rostro. «No, mi amor, es solo el viento». Pero lo que caía no era el viento, eran lágrimas que venían del alma, de alguien que sabía que estaba a punto de enfrentar el infierno, y tal vez su propio reflejo en él. La casa de Darío, el padre de Camila, estaba en una calle estrecha, con fachadas antiguas y ventanas apagadas. Amanda detuvo el coche, apagó el motor y guardó silencio. Camila la miró y susurró: «Él está ahí». Por un instante, solo se oía la respiración de los tres y el ladrido lejano de un perro. El corazón de Amanda latía demasiado fuerte. Abrió la puerta despacio, tomó la mano de su hijo y caminó hasta el portón oxidado. Cada paso pesaba toneladas. Cuando tocó el timbre, el sonido resonó por toda la casa. Una sombra se movió detrás de la cortina. La perilla giró. La puerta se abrió. El mundo pareció detenerse. Amanda llevó una mano a la boca, incapaz de respirar. El hombre frente a ella, rostro envejecido, mirada cansada, era Darío. El mismo Darío al que había despedido años atrás. «Dios mío», susurró. «Tú...». Él se quedó inmóvil mirándola con una mezcla de vergüenza y resignación. «Así que te lo contó», dijo con voz ronca, sin sorpresa. «Me lo contó». Amanda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Eres su padre?» «Sí». El silencio que siguió era denso, casi tangible. Emilio, de la mano de su madre, observaba sin entender. «¿Puedo entrar?», preguntó Amanda. Él asintió lentamente. «Viniste por la verdad». El apartamento era pequeño y apenas iluminado. Había papeles esparcidos sobre la mesa, vidrios rotos en una esquina y un olor amargo a medicinas en el aire. Amanda sentó a Emilio en el sofá, sin quitarle la mirada a Darío. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué hiciste eso?». Él respiró hondo, como quien se prepara para cruzar su propio abismo. «Porque te odié, Amanda. Te odié más de lo que me odié a mí mismo. Yo trabajaba para ti, ¿recuerdas? En el sector químico. Me acusaron de una fuga que no provoqué. Tú lo sabías. Pero me despediste para protegerte ante el consejo. Me tiraste a la calle como si fuera basura». Amanda lo observaba en silencio, el rostro pálido. Darío continuó, con la voz temblorosa. «Lo perdí todo. Nombre, respeto, futuro. Solo me quedó ella, mi hija, y el odio». Hizo una pausa larga, la mirada perdida. «Usé lo que aprendí en los laboratorios. Sabía cómo manipular ciertas sustancias,
cómo transportar huevos microscópicos de parásitos sin dejar rastros. Los puse en el cepillo de dientes de tu hijo. Creí que era justicia. Creí que te haría pagar. Amanda se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose. Dios mío. Pero me equivoqué, lo interrumpió, con la voz quebrada. El precio fue demasiado alto. Camila lo vio, y esperó el momento correcto para arreglar lo que yo causé. Camila, que había permanecido callada, dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», murmuró. Él levantó la vista, destruido. «Perdóname, hija. No quería traicionarte, pero no podía dejar que un niño muriera». Las palabras de la niña cayeron como una sentencia. Amanda, paralizada, los observaba con el pecho apretado. Emilio se levantó despacio y se acercó a ella. «Mami, ¿él es el papá de ella?». Amanda asintió sin poder hablar. Darío se levantó, los ojos llenos de lágrimas. «Tú me diste el ejemplo que yo debí darle a ella». Y entonces, como si todo el peso de los años se derrumbara, cayó de rodillas frente a su hija, llorando. Amanda se quedó inmóvil, sintiendo algo romperse dentro de sí. No era solo rabia, era reconocimiento. El hombre frente a ella no era solo el culpable, era el reflejo de sus propias fallas. Había injusticia de ambos lados, heridas antiguas, errores que nunca sanaron. Emilio miró a su madre y dijo en voz baja: «Mami». Él parece arrepentido. Las palabras del niño resonaron como un recordatorio divino. Amanda respiró hondo, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Por primera vez en años, no sabía si debía gritar o perdonar. Amanda permaneció en silencio durante largos segundos, observando a Darío de rodillas frente a su hija. El sonido de su respiración entrecortada se mezclaba con el llanto contenido de Camila y la mirada asustada de Emilio. Entonces, con voz baja y temblorosa, Amanda dijo: «No fuiste el único que cometió una injusticia, Darío». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de una verdad que venía desde lo más profundo. «Yo también destruí tu vida. Recuerdo el día que firmé tu despido. Sabía que no eras el culpable del derrame, pero te dejé cargar con la culpa. Era más fácil culparte que enfrentar al consejo y perder lo que había construido». Darío levantó la mirada, con los ojos empañados, sin saber si creer lo que escuchaba. «¿Tú lo sabías?», preguntó casi sin voz. Amanda asintió lentamente. «Sí, lo sabía. Y me convencí de que era lo correcto, porque así protegía a la empresa, a los inversionistas, mi imagen, pero nada de eso valió la pena cuando vi sufrir a mi hijo. Ni el éxito, ni los premios. Todo se volvió cenizas». Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que insistían en salir. «Entonces, cuando hiciste eso con Emilio, vi el reflejo de lo que yo misma había provocado. Yo también le robé la vida a alguien, la tuya». Camila lloraba en silencio, abrazada a su padre. Emilio, con el rostro todavía pálido, sostenía la mano de su madre y la miraba con ternura. «Mami, él parece arrepentido, y tú también». Amanda miró a su hijo, y algo dentro de ella se rompió. Había una pureza en esas palabras que ninguna justificación adulta podía igualar. El silencio llenó la sala por unos instantes. El reloj en la pared marcaba un sonido constante, como si midiera el tiempo de una decisión imposible. Amanda miró a Darío y dio un paso hacia él. «Pasé años creyendo que perdonar era una debilidad, pero ahora entiendo que el perdón es la única manera de no seguir sangrando». Darío bajó la cabeza, con la voz ronca. «No merezco eso, Amanda, ni de ti, ni de mi hija». «Ya no se trata de merecerlo», respondió ella con firmeza. «Se trata de no dejar que el odio siga siendo lo que nos une». Camila levantó la vista, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Entonces, ¿podemos empezar de nuevo?», preguntó, con una inocencia que partía el alma. Amanda respiró profundo, se acercó a ella y acarició su cabello. «Sí, Camila,
Podemos intentarlo, porque tú nos mostraste lo que es el amor verdadero, aún rodeada de dolor. Darío cubrió su rostro con las manos derrumbándose. Lo arruiné todo, murmuró con voz quebrada. Amanda se arrodilló frente a él y extendió la mano. Tal vez sí, pero también salvaste lo que quedaba, porque al final fue tu hija quien me enseñó lo que es la compasión, y no puedo ignorar eso. Él levantó la mirada confundido y vio en los ojos de ella no ira, sino algo más profundo, empatía. ¿De verdad me estás perdonando?, preguntó incrédulo. Amanda sonrió entre lágrimas. Estoy intentando hacerlo, y creo que eso ya es un comienzo. Camila tomó las manos de ambos, uniéndolas en un gesto simple, pero lleno de significado. ¿Ya se acabó?, preguntó en voz baja, con miedo a la respuesta. Emilio sonrió y respondió antes que su madre. No, ahora empieza. Esas palabras resonaron como una brisa suave después de una tormenta. Amanda miró a su hijo y luego a Darío, sintiendo que algo nuevo nacía dentro de ella, algo frágil, pero vivo. Afuera el viento movía las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía respirar. El silencio que siguió ya no era el mismo de antes. Era un silencio lleno de vida, como si el aire se hubiera vuelto más liviano. Amanda se secó el rostro y por primera vez no sintió vergüenza de llorar frente a ellos. Creo que hemos pasado demasiado tiempo huyendo de la verdad, dijo con una sonrisa tímida. Darío asintió. ¿Y ahora?, preguntó. Antes de que ella respondiera, Emilio, aún sentado en el sofá, dijo con un brillo en los ojos: «Ahora intentamos ser felices». Y en ese instante, todos entendieron que el perdón no borra el pasado, pero tiene el poder de cambiar todo lo que viene después. Los días siguientes trajeron una extraña sensación de paz después de la tormenta. Amanda mantuvo contacto con Darío, no por obligación, sino por un impulso que no podía explicar. Había algo diferente en sus conversaciones ahora, menos reproches, más silencios comprendidos. Emilio regresaba al hospital para sus últimos exámenes, y cada vez que Darío aparecía para ayudar, Amanda lo observaba a lo lejos, con una mezcla de cautela y curiosidad. Ya no era el hombre dominado por el odio que ella conoció, parecía alguien intentando reconstruirse, ladrillo por ladrillo, junto a la hija que le había enseñado el verdadero significado del perdón. Cierta mañana, Amanda recibió una llamada de la empresa. «Señora, necesitamos revisar los protocolos de seguridad química. Algunos empleados mencionaron al señor Darío como el más indicado para el trabajo». Ella guardó silencio por unos segundos, mirando su reflejo en el espejo. El pasado pesaba, pero el futuro la llamaba. «Agenden una reunión con él», respondió con firmeza. Cuando Darío entró a su oficina por primera vez después de tantos años, el tiempo pareció retroceder, pero con un nuevo sentido. Él extendió la mano, titubeante. «Gracias por la segunda oportunidad». Amanda sonrió levemente. «No es una segunda oportunidad, Darío. Es simplemente lo que debió haber sido desde el principio». Sus rutinas comenzaron a entrelazarse de nuevo, esta vez sin máscaras. Las reuniones se convirtieron en conversaciones, las conversaciones en risas discretas, y antes de darse cuenta, el peso de la historia se había transformado en complicidad. Camila y Emilio, inseparables, esperaban juntos en la recepción mientras sus padres trabajaban. «¿Crees que ellos van a ser verdaderos amigos?», preguntó Emilio curioso. «Creo que ya lo son», respondió Camila con una pequeña pero sincera sonrisa. Y de algún modo, ella sabía que aquella unión nacía de un amor que ninguno de los dos adultos se atrevía todavía a admitir. Las tardes empezaron a tener nuevos significados. Amanda se sorprendía esperando los informes de Darío solo para verlo aparecer en la puerta, ajustando los papeles nerviosamente. «Sé que todavía hay desconfianza», decía él, con los ojos bajos. «No, Darío, ahora hay aprendizaje», respondía ella.
Cuando las reuniones terminaban, solían salir juntos hacia el estacionamiento, caminando lado a lado, sin prisa. A veces hablaban de sus hijos, otras simplemente del clima. Y entre una pausa y otra, algo invisible crecía. Un sentimiento tranquilo, discreto, pero imposible de ignorar. Una noche, después de dejar a los niños en una clase de música comunitaria, Amanda y Darío se detuvieron en una pequeña cafetería, casi vacía. La conversación fluyó con ligereza, hasta que Amanda rió, sorprendida por algo que él dijo. «Hace tanto que no me reía así», confesó ella. Darío la miró de una forma distinta, como quien encuentra algo que creía perdido. «Tal vez porque ahora ya no estás huyendo», dijo él. Por un instante el silencio entre ellos se llenó de significado. Amanda desvió la mirada, con el corazón acelerado. Había algo nuevo allí, un sentimiento que nacía despacio, pero que ya no podía ser contenido. Emilio y Camila también cambiaban. Él, más alegre, volvía a correr por los pasillos de la empresa. Ella, curiosa e inteligente, se ganaba cada vez más la confianza de Amanda. «Sabes que ya eres parte de nuestra familia, ¿verdad?», le dijo Amanda un día mientras le peinaba el cabello. Camila asintió sonriendo. «Lo sé, pero también sé que mi papá te quiere». Amanda detuvo el movimiento, sorprendida. «¿Por qué crees eso?» «Porque dice tu nombre igual que dice el mío. Con cuidado». Amanda se quedó sin palabras, sintiendo su corazón latir en un ritmo distinto. Cierta tarde, Emilio abrió la puerta de la sala de juntas y vio algo que lo hizo sonreír de oreja a oreja. Amanda y Darío estaban tomados de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. «¿Están saliendo?», preguntó el niño divertido. Ellos se miraron apenados. Ninguno respondió, pero tampoco lo negaron. Camila apareció enseguida, sonriendo. «Ya lo sabía», dijo cruzándose de brazos. Amanda se sonrojó, Darío rió, y por un momento la sala se llenó de una alegría nueva pero familiar, como si, finalmente, el pasado hubiera encontrado un lugar donde descansar. Esa noche, al llegar a casa, Amanda observó a Emilio dormido y se sorprendió pensando en cuánto había cambiado todo. Lo que comenzó como una tragedia se había convertido en una oportunidad de renacimiento. En el fondo, sabía que nada en la vida sucede por casualidad. Camila y Darío habían entrado en su historia como heridas, pero estaban saliendo de ella como cura. Y mientras las luces de la ciudad titilaban afuera, Amanda cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por dejarme empezar de nuevo, incluso cuando pensé que no lo merecía». Los meses de calma trajeron una dulce sensación de renacimiento. Amanda y Darío se habían vuelto presencias constantes en la vida del otro, y los niños parecían sellar esa unión sin que hicieran falta palabras. Pero el destino, con su silenciosa ironía, aún guardaba una última prueba. Una mañana fría, Amanda recibió una llamada que la dejó helada. Era Darío, con la voz temblorosa. «Es Camila, está muy mal». El teléfono se le resbaló de la mano, el aire le faltó, y en un instante ya estaba en el coche acelerando rumbo al hospital, con el corazón golpeando como un tambor desesperado. Cuando llegó, Darío estaba en el pasillo, deshecho, los ojos rojos, la respiración entrecortada. «Dijeron que es neumonía, muy fuerte», balbuceó intentando mantener la calma. Amanda se acercó, tomó su brazo y dijo con firmeza: «Vamos a luchar juntos, como familia». Fue la primera vez que esa palabra salió de sus labios, y al decirla, comprendió que era verdad. Entró en la habitación y casi se derrumbó al ver a Camila pálida, frágil, con los labios amoratados y el pecho levantándose con esfuerzo. «Hola, mi amor», susurró Amanda sentándose junto a la cama y tomando la mano helada de la niña. «Mamá está aquí». Darío, recargado contra la pared, observaba en silencio, con lágrimas que ya no intentaba esconder. Emilio entró despacio, sosteniendo una flor que había arrancado del jardín de la entrada. «Es para que se ponga bien pronto», dijo colocándola en la mesita.
Amanda lo abrazó y lo miró con ternura. «Tienes un corazón hermoso, hijo mío». Y en ese instante, Darío también entendió. No importaba la sangre, Emilio ya era su niño. Se acercó, se arrodilló frente a la cama y tomó la otra mano de la niña. «Eres fuerte, hija, lo sé». Las palabras le salieron rotas, pero llenas de amor. El mismo amor que por fin lo convertía en un verdadero padre. Los días siguientes fueron interminables. Amanda no se movía del hospital. Dormía en la silla, con la cabeza apoyada al borde de la cama de Camila. A veces se despertaba sobresaltada, temiendo que la niña hubiera dejado de respirar. «Vas a estar bien, mi ángel», repetía como una oración. Los médicos entraban y salían. El sonido de los aparatos era el único consuelo constante. Darío traía café y cobijas, pero permanecía ahí, en silencio, junto a ella. En una de esas noches, dijo en voz baja: «Nunca pensé que vería mi pasado y mi futuro durmiendo en la misma habitación». Amanda lo miró a los ojos y respondió con sinceridad: «El pasado duele, Darío, pero el futuro sana». Emilio, curioso y sensible, pasaba el tiempo dibujando en su cuaderno mientras observaba todo. Una tarde se acercó al lecho y susurró: «Camila, si despiertas pronto, prometo compartir mi videojuego contigo para siempre». Amanda sonrió entre lágrimas, acariciando el cabello de su hijo. «Ella te va a escuchar, mi amor». Y quizás sí lo escuchó, porque en ese momento un leve movimiento recorrió los dedos de la niña. Darío levantó la vista, sorprendido. «¡Se movió!», exclamó. La enfermera corrió, revisó los signos y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Está reaccionando». Horas después, los ojos de Camila se abrieron, lentos, confusos. Amanda fue la primera en hablar. «Oye, mírame. Todo está bien ahora». La niña parpadeó, respirando con dificultad. «¿Todavía vamos a cenar juntos hoy?». Preguntó con voz ronca. Amanda rió entre lágrimas, acariciando su rostro. «Claro que sí, y esta vez nadie se va a quedar sin postre». Darío lloraba en silencio y Emilio sostenía con fuerza la mano de su amiga, repitiendo: «Sabía que ibas a volver». Aquel cuarto que antes olía a miedo, ahora parecía purificado por algo más grande, un amor que renacía en medio del dolor. Mientras la noche caía sobre el hospital, Amanda permaneció al lado de Camila, observándola dormir. El sonido de su respiración tranquila era como una canción de esperanza. Darío se acercó, puso una mano sobre el hombro de Amanda y dijo: «Te quedaste a mi lado, incluso después de todo». Amanda se volvió hacia él y respondió suavemente: «No me quedé a tu lado, Darío, me quedé al lado de nuestra hija». Él tragó saliva, incapaz de responder. Aquellas palabras sellaron lo que ambos ya sabían. El vínculo entre ellos ya no era una cicatriz, sino una nueva vida nacida de las ruinas. Antes de salir de la habitación, Amanda se inclinó sobre Camila y besó su frente. «Tú me enseñaste lo que es el amor, mi niña, el verdadero». Del otro lado, Darío observaba con los ojos humedecidos mientras Emilio dormía en la silla. Aquel niño, que antes había sido víctima de su venganza, ahora dormía como su propio hijo. «Dios me perdonó a través de ellos», murmuró casi sin voz, y en ese instante, el hospital dejó de ser un lugar de dolor. Se convirtió en un templo de redención donde 4 corazones tan distintos aprendieron juntos el significado de una sola palabra: familia. Semanas después, el sol volvió a brillar con fuerza sobre la ciudad, como si la propia vida quisiera participar en la celebración. Camila estaba completamente recuperada, el cabello suelto bailando al viento y una sonrisa amplia iluminando su rostro. Amanda observaba desde lejos, sentada sobre la misma manta colorida que había usado meses antes, en el mismo parque donde todo había comenzado. Ahora no había dolor ni miedo, solo gratitud.
Emilio corría a su alrededor riendo, mientras Darío abría una canasta de picnic improvisada, tratando de disimular la emoción que le subía a los ojos. «Papá, cuidado con el jugo», gritó Camila riendo. Amanda la miró y sonrió. Era la primera vez que se llamaban madre e hija sin dudar. «Ven acá, mi niña», dijo, abriendo los brazos. Camila corrió y se acurrucó en su regazo, como si ese lugar siempre hubiera sido el suyo. Del otro lado, Emilio ofreció un sándwich a Darío, quien lo aceptó riendo. «¿Estás aprendiendo a cocinar igual que tu papá?», bromeó él. «No», respondió el niño sonriendo. «Estoy aprendiendo con el mío». Y en ese instante, Darío supo que aquel llamado, simple, inocente, valía más que cualquier redención. El tiempo parecía detenido. Las hojas se mecían suavemente y el canto de los pájaros se mezclaba con las risas. Amanda miró al cielo y pensó en todo lo que habían vivido: el miedo, la rabia, el perdón. Cada cicatriz ahora era un recordatorio de que el amor siempre encuentra una forma de renacer, incluso entre las ruinas. Camila se recostó en su regazo, los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?». «Claro, mi amor. Que nunca nos dejes separarnos». Amanda besó su frente, conmovida. «Ni el tiempo podrá lograr eso, mi ángel». Mientras el atardecer pintaba el cielo de dorado, Emilio se levantó y mostró algo que había hecho con sus propias manos, una tablita de madera, escrita con letras torcidas, que decía: «La familia es quien elige quedarse». Todos guardaron silencio, mirando al niño. Amanda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Darío pasó el brazo por detrás de ella. Camila tomó la mano de su hermano. Y allí, en esa escena sencilla, todos comprendieron: el dolor se había transformado en algo más grande, en amor, en hogar, en eternidad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la plaza, el millonario observaba el mundo pasar desde su silla de ruedas, hasta que una niña sin hogar se detuvo frente a él y dijo, con la calma de quien carga algo más grande que su propia edad: «Tú quieres volver a caminar, y yo quiero un padre». Apenas tuvo tiempo de responder, antes de sentir que algo se movía dentro de él. Y no era solo su cuerpo. El atardecer doraba las hojas del parque, esparciendo reflejos cálidos sobre los bancos vacíos. En medio de aquel escenario tranquilo, un hombre inmóvil observaba el mundo como quien mira la vida desde fuera. Álvaro Mendoza, un millonario de 54 años, permanecía sentado en su silla de ruedas, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el horizonte. Hacía 8 años, un accidente automovilístico lo había dejado sin movimiento en las piernas, y con ellas se había llevado también el color de su existencia. Cada crepúsculo volvía allí, al mismo punto donde solía caminar tomado de la mano de su esposa y su hija, ambas perdidas en un destino que prefería no recordar. Ahora solo quedaba el chirrido de las ruedas sobre el suelo y el peso de un silencio que parecía no tener fin. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento frío rozar su rostro. Si pudiera caminar solo una vez más, pensó, en un susurro que se perdió en el aire. Casi podía oír la risa de su hija resonando a lo lejos, un sonido que le hería el corazón. «¿Para qué soñar con lo que no vuelve?», murmuró amargamente, acomodando la manta sobre sus piernas inertes. Un grupo de niños jugaba cerca del lago y él apartó la mirada, incómodo. No soportaba ver la alegría ajena. Le recordaba lo que nunca más tendría. Hasta que, de pronto, una pequeña sombra interrumpió su soledad. Era una niña, una criatura delgada, de ropa sencilla y mirada firme, que se acercaba lentamente entre los árboles. La ropa, descolorida y sucia, se movía con el viento,
y el cabello despeinado caía sobre sus hombros delgados. Álvaro arqueó las cejas, confundido. ¿Estás perdida?, preguntó intentando mantener distancia, pero ella no respondió. Se detuvo frente a él, con unos ojos tan profundos que parecían atravesarle el alma. «¿Qué sucede?», insistió incómodo. La niña respiró hondo y dijo, con voz suave pero segura, «Tú quieres caminar. Yo solo quiero un papá». El corazón de Álvaro dio un vuelco. Soltó una risa nerviosa, sarcástica. «¿Eso es?», murmuró. «Niña, esto no es un juego. No camino desde hace 8 años. Ni todos los médicos del mundo pudieron cambiar eso». La niña alzó el mentón, decidida. «Yo no soy todos los médicos del mundo». Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ella lo miró sin titubear. «Que puedo ayudarte, si crees». Álvaro soltó un suspiro pesado, entre la rabia y la compasión. «¿Creer? He creído en tantas cosas, pequeña, y todo lo que gané fue el vacío». El silencio entre los dos se volvió denso. El viento pareció detenerse. Entonces la niña dio un paso adelante y dijo, con serenidad, «Entonces déjame demostrártelo». Él arqueó las cejas, confundido, pero su voz era demasiado firme como para ignorarla. «¿Demostrarme qué? ¿Que existe la magia? ¿Que un milagro caerá del cielo para un hombre roto como yo?». La niña solo sonrió. «No del cielo, señor, de las personas». Las palabras resonaron dentro de él como un recordatorio de todo lo que había dejado de sentir. Por un instante quiso creer, pero el miedo a decepcionarse de nuevo fue más fuerte. «Está bien», dijo irónico. «Demuéstralo». Sin dudar, ella se acercó y colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas de él. Eran frías, pero en segundos un calor indescriptible comenzó a extenderse. Una luz dorada, suave, brotó de los dedos de la niña, como si la tarde misma hubiera cobrado vida entre ellos. Álvaro contuvo la respiración. «Dios mío», susurró con los ojos muy abiertos. El calor bajó por sus piernas como un río tibio, y entonces ocurrió lo imposible, un cosquilleo real, palpitante. Miró hacia los pies y vio movimiento. Mínimo pero real. Los dedos temblaban. El mundo pareció detenerse. Yo sentí eso», gritó, atónito, mirándola como quien presencia un milagro. La niña mantuvo la mirada serena y respondió simplemente, «Ahora sabes que no miento». Álvaro intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué eres tú?». Ella dio un paso atrás, tosiendo, el rostro palideciendo. «Espera», exclamó él, extendiendo una mano temblorosa. Pero la niña se dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre los árboles, dejando solo el eco suave de su tos y el brillo fugaz de aquella luz dorada en el aire. Durante largos segundos, Álvaro permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. El corazón latía como no lo hacía en años, mezcla de miedo y esperanza. Miró sus propias piernas, las tocó con las manos temblorosas. Estaban calientes, vivas. «Esto no puede ser real», murmuró, pero en el fondo sabía que lo era. Por primera vez desde el accidente, algo dentro de él se había movido, no solo el cuerpo, sino el alma. El hombre que había llegado al parque para recordar la muerte, ahora salía de allí sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo estaba naciendo. Los días siguientes parecían arrastrarse en una niebla entre el sueño y la locura. Álvaro Mendoza despertaba antes del amanecer, con el cuerpo aún invadido por aquella sensación que lo perseguía desde el parque. La imagen de la niña, el toque, la luz dorada, la voz tranquila diciendo, «Ahora sabes que no miento», lo atormentaba con insistencia. A veces se quedaba mirando fijamente sus pies, esperando que se movieran solos. ¿Fue real o ya perdí la razón?, murmuraba para sí frente al espejo.
Había un brillo nuevo en sus ojos, un miedo extraño mezclado con esperanza, un sentimiento que había jurado no volver a sentir jamás. Esa semana consultó a 3 neurólogos, 2 fisioterapeutas y un psiquiatra. Cada uno, con expresiones serias y compasivas, le decía lo mismo. Solo fue una reacción psicosomática, señor Mendoza, algo emocional. El cerebro a veces engaña. Álvaro sonreía de lado, con amargura. ¿Psicosomática? Entonces, ¿qué es este calor que aún siento?, replicaba, pero nadie sabía responder. En una de las consultas, el médico lo miró con pena y dijo: «Usted está intentando darle sentido a una coincidencia. Le sugiero descansar la mente». Álvaro salió del consultorio sin decir palabra, con la sensación de que, por primera vez, la ciencia no le servía de refugio. Las noches se volvieron demasiado largas. Se despertaba sobresaltado, reviviendo el toque de la niña como un destello en la oscuridad. En ciertos momentos, volvía a sentir ese cosquilleo en las piernas, breve, pero inconfundible. Intentaba mover los pies y por una fracción de segundo obedecían. «No puede ser imaginación. No puede», repetía en voz baja, mientras lágrimas tercas amenazaban con caer. En medio del silencio de la mansión, comenzó a soñar con su rostro. Esa mirada decidida, la serenidad ante lo imposible. Una niña, solo una niña, y aún así, cargando algo que desafiaba todo lo que él creía saber. En el cuarto, ahora demasiado grande, Álvaro empezó a cuestionarse qué era realmente lo que lo mantenía vivo. Pasó años atrapado en el pasado, rumiando culpas, cerrando el corazón. Pero algo en la voz de aquella niña lo había atravesado, como si hablara a una parte olvidada de su alma. «Tú quieres caminar, yo solo quiero un papá». Esa frase resonaba dentro de él con la precisión de una profecía. ¿Por qué me dijo eso? ¿Cómo lo sabía? Las preguntas lo consumían más que el propio accidente. Lo que antes era desesperación por caminar, ahora se transformaba en una búsqueda desesperada por entender. Entonces decidió volver al parque. El mismo banco, la misma hora. Llevó flores, sin saber por qué. Tal vez por instinto, tal vez como una disculpa a aquella aparición misteriosa. Permaneció allí por horas, observando a cada niño que pasaba, buscando esa mirada firme entre rostros desconocidos. El viento soplaba suave, pero nada sucedía. El segundo día volvió otra vez, el tercero también, y así los días se convirtieron en una rutina silenciosa de espera. Los guardias del parque ya lo saludaban de lejos, con curiosidad. «¿Esperando a alguien, señor Mendoza?» «Creo sí», respondía con una sonrisa triste, «pero no sé a quién». En la sexta noche un sueño lo despertó con el corazón desbocado. Soñó con ella, tosiendo, asustada, pidiendo ayuda. Despertó sudando, con el sonido de la tos todavía vibrando en sus oídos, y entonces volvió a sentir el cosquilleo, intenso, subiendo por sus piernas. «Es ella», susurró, jadeante, como si la presencia de la niña hubiera atravesado el tiempo y el espacio para llamarlo. Con lágrimas corriendo por el rostro, juró que no descansaría hasta encontrarla. No importaba dónde estuviera, en la calle, en un refugio, en la oscuridad, iría hasta el final. En los días siguientes, Álvaro emprendió una búsqueda casi obsesiva. Visitó plazas, callejones y albergues, describiendo a la niña a quien quisiera escucharlo. Una niña de unos 8 o 9 años, cabello oscuro, mirada decidida. «Señor, hay muchas así por aquí», le respondían, acostumbrados a rostros perdidos. Pero él no se rendía. Dejaba notas, preguntaba a voluntarios, ofrecía recompensas. Cada paso de su silla por las aceras rotas de la ciudad parecía un renacimiento. El hombre que antes se escondía, ahora se mostraba. El millonario que evitaba el contacto humano, ahora suplicaba por encontrar a una niña desconocida. Y fue en esa búsqueda cuando algo en él empezó a cambiar. Por primera vez en años, sintió el viento en la piel como una señal de vida, no de recuerdo.
Las calles, con sus ruidos y aromas, volvieron a tener color. La esperanza, tímida, se filtraba en las grietas de un corazón cansado. Si la encuentro, necesito saber por qué. Necesito entender. La promesa que se hizo aquella madrugada lo guiaba sin descanso. Y entre una esquina y otra, mientras el sonido lejano de risas infantiles lo acompañaba, Álvaro comprendía, sin aún admitirlo, que tal vez el verdadero milagro ya había comenzado. Llovía desde hacía días. La ciudad parecía llorar junto con el hombre que, obstinado, vagaba por las calles en busca de una presencia que muchos decían que no existía. El agua resbalaba por los cristales de la silla motorizada de Álvaro Mendoza mientras cruzaba callejones embarrados, preguntando a desconocidos y mostrando el retrato borroso que un artista callejero había dibujado a partir de su memoria de la niña. ¿Ha visto a esta pequeña? Delgada, de cabello castaño, con una mirada que lo atraviesa a uno. Las personas negaban con la cabeza, y él seguía impulsado por algo que ni la razón sabía nombrar. Cada noche sin respuestas, el frío parecía congelar un poco más su esperanza, hasta que, al 14º día, una voz infantil resonó desde un refugio improvisado en el centro de la ciudad. Un sonido ronco, débil, pero inconfundible. Empujando su silla por el suelo húmedo y oscuro, Álvaro entró en el edificio abandonado. El olor a moho y suciedad era fuerte, y la luz que se filtraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el pasillo. Su corazón latía como un tambor, parte miedo, parte reconocimiento. Al girar la esquina, vio una silueta pequeña acurrucada bajo una manta delgada. Se acercó despacio, y entonces la vio. Era ella, la niña, el rostro sucio, los labios partidos, el cuerpo temblando. Pero la mirada seguía siendo la misma, firme, dulce, casi serena. Brenda. El nombre escapó de sus labios como si siempre lo hubiera sabido. Ella levantó los ojos y sonrió, una sonrisa débil, pero real. Sabía que vendrías, murmuró con la voz quebrada. Álvaro se arrodilló. Sí, se arrodilló, arrastrándose desde el asiento hasta el suelo frío, sin pensar en el dolor que eso causaba. Dios mío, niña, ¿qué te pasó? Ella tosió, una tos seca y profunda que le hizo estremecerse. ¿Tienes fiebre? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Insistió intentando envolverla con la manta que llevaba sobre las piernas. Brenda puso su pequeña mano sobre la de él. No se preocupe por mí, estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada?, repitió él con el pecho apretado. Ningún niño debería acostumbrarse a esto. Ella sonrió suavemente, como si no quisiera preocupar al hombre que, sin darse cuenta, ya consideraba suyo. Tengo un don, dijo, con una calma asombrosa para alguien tan joven. Álvaro frunció el ceño, intentando entender. ¿El mismo don del parque?, preguntó con la voz temblorosa. Ella asintió. Puedo curar a las personas, pero cada vez que lo hago, me debilito un poco más. Las palabras cayeron como cuchillos. Él la miró, incrédulo. ¿Me estás diciendo que estás así por mi culpa?, tardó en responder. Sus ojos llenos de lágrimas dijeron lo que las palabras no pudieron. Un silencio pesado llenó el lugar. Afuera, la lluvia golpeaba las tejas rotas como marcando el ritmo de la culpa que lo consumía. Álvaro sostuvo la pequeña mano de la niña, ahora helada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con la voz quebrada. Ella lo miró y el brillo de su mirada parecía iluminar la oscuridad de la habitación. Porque tú querías caminar y yo solo quería un papá. Las lágrimas llegaron antes de que él pudiera contenerlas. Dios mío, susurró, llevándose la mano a la boca. Aquella niña, a la que apenas conocía, se había entregado sin dudar, mientras él pasaba la vida encerrado en su propio dolor. Brenda, deberías estar en la escuela jugando, riendo, y no aquí, sufriendo. Intentaba hablar, pero la voz se quebraba a mitad de cada frase.
Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que hicieras eso. Ella sonrió otra vez, como quien perdona antes de ser perdonado. Fue mi decisión, no quería verte triste. Sabía que si lograba que caminaras, volverías a sentir. Sus palabras golpearon a Álvaro en el pecho como un puñetazo. Cada sílaba era una confesión y al mismo tiempo una súplica de redención. Me diste algo que creí que ya no existía, Brenda. Me hiciste querer vivir. Sus lágrimas caían sobre las manos de ella, que ya temblaban de debilidad. Solo me queda una última curación, susurró Brenda con la mirada fija en él, y decidí usarla para intentar conseguir lo que más deseo: un papá. Álvaro tardó un instante en comprender, pero cuando lo hizo, el corazón se le rompió en pedazos. No, no, pequeña. No vas a desperdiciarla conmigo. La voz le salió ronca, desesperada. Ya hiciste demasiado. Ahora soy yo quien te va a salvar. Y en ese momento, el millonario desapareció. Solo quedó un hombre roto, arrepentido, que abrazaba a una niña entre los escombros, como si abrazara su última oportunidad de redención. Durante largos minutos, la sostuvo entre sus brazos, intentando calentar aquel cuerpo frágil. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de los truenos parecía reflejar el torbellino dentro de él. Vas a estar bien, te lo prometo. La frase sonó más como súplica que como certeza. Brenda lo miró con ternura. Creo en ti, papá. Esa palabra lo deshizo por dentro. Papá. Un título que pensó que jamás volvería a escuchar. Con el rostro empapado de lágrimas, Álvaro levantó la vista al cielo gris y murmuró, casi en oración: si existe un milagro, que sea ahora, pero para ella, solo para ella. Y mientras la cargaba en sus brazos, sintió que, por primera vez desde el accidente, el peso que lo ataba a la silla no era físico, sino espiritual, y estaba comenzando a soltarse. La noche envolvía la ciudad cuando Álvaro Mendoza salió corriendo por las calles empapadas, cargando a Brenda en brazos. La silla de ruedas quedó abandonada en el edificio, olvidada entre los escombros, y él ni siquiera lo notó. Sus piernas, movidas por la fuerza de algo que desafiaba la razón, respondían con una firmeza que no sentía desde hacía años. La niña, acurrucada contra su pecho, temblaba, y cada tos resonaba como un golpe en su alma. «Resiste, pequeña, por favor, resiste», repetía entre sollozos y respiración agitada. Las luces de los autos se reflejaban en los ojos llorosos del hombre, que cruzaba avenidas desiertas bajo la tormenta, con la desesperación de quien carga el mundo entero en los brazos. En el hospital, los enfermeros corrieron al ver a aquel hombre empapado entrar con una niña inconsciente. «Tiene fiebre alta», gritó Álvaro con la voz temblorosa. «Necesita ayuda». Intentaron detenerlo, pero él no soltaba a Brenda. «Por favor, hagan algo», suplicaba, y solo la dejó cuando una doctora de bata azul, firme y serena, lo miró a los ojos y dijo: «Vamos a cuidarla. Confíe». Las puertas de la sala de emergencias se cerraron y él quedó afuera, paralizado, mojado, respirando con dificultad. El reloj de la pared giraba lento, cruel, y cada segundo sin noticias se sentía como una eternidad. Horas después, una enfermera apareció en el pasillo. «Está estable, pero muy débil. Necesitamos observarla por unos días». Álvaro asintió, con el cuerpo tenso, y solo logró preguntar: «¿Puedo verla?». Entró en la habitación silenciosa y vio a Brenda dormida, con los mechones de cabello pegados a la frente y la respiración corta. Una paz frágil llenaba el aire. Se acercó despacio, acomodó la manta y se sentó junto a la cama. Permaneció allí, observando su pequeño pecho subir y bajar, sintiendo cómo su corazón se apretaba como no lo hacía desde hacía mucho. «Salvaste mi alma», susurró, acariciando su frente. «Ahora me toca salvarte a ti». Los días siguientes fueron una mezcla de vigilia y oración.
Álvaro se negaba a salir del cuarto, alimentaba a Brenda con cucharadas pequeñas, le contaba historias de su hija perdida, describiendo el sonido de su risa y cómo le gustaba bailar bajo la lluvia. A veces la niña abría los ojos y sonreía, débil pero con ternura. Debió ser hermosa, decía. Lo era, pero ahora veo el mismo brillo en ti. La respuesta hacía que el rostro de la niña se iluminara por unos segundos, como si las palabras tuvieran poder de sanar. El millonario de antes, acostumbrado a contratos y cifras, ahora medía el tiempo en latidos y respiraciones tranquilas de una niña dormida. Una mañana el hospital sugirió que fuera trasladada a un albergue temporal hasta que completara su recuperación. «Necesita un ambiente más adecuado, señor Mendoza», explicó la asistente social, con tono profesional. Álvaro levantó la vista, firme, decidido. «Se irá a casa conmigo». La mujer intentó argumentar, citando protocolos, documentos y asistentes. «Señor, hay procedimientos y hay vidas», la interrumpió él con voz grave. «La suya vale más que cualquier papel». El tono cortó el aire. Nadie se atrevió a insistir. Él gestionó todos los trámites, y cuando Brenda salió del hospital, un coche ya la esperaba. En la mansión, el eco del silencio dio paso a sonidos de vida. Álvaro mandó reformar una habitación entera para ella. Paredes amarillas, cortinas floreadas, juguetes cuidadosamente colocados. Pero lo que realmente transformó el ambiente no fueron los colores, sino su presencia. Brenda, aún frágil, caminaba por los pasillos con curiosidad, tocando los muebles, los cuadros, el piano cerrado desde hacía años. «¿Vivías aquí solo?», preguntó intrigada. «Sí», respondió él con una sonrisa triste. «Pero creo que esta casa nunca había estado tan viva». Ella rió bajito, el sonido más hermoso que él había escuchado en años. Los días siguientes parecían un sueño sencillo, pero milagroso. Álvaro aprendió a cuidar. Preparaba el desayuno, peinaba su cabello, esperaba su sonrisa antes de dormir. Brenda aprendió a confiar. Escribía notitas, dejaba dibujos pegados en el refrigerador, lo llamaba papá, sin darse cuenta. A veces lo observaba distraído y decía: «Tienes un corazón bonito», solo estaba cerrado. Y él respondía: «Fuiste tú quien encontró la llave». Entre risas y lágrimas nació un vínculo puro, y con él un nuevo tipo de sanación, una que no venía de la luz ni de dones misteriosos, sino del amor que florece donde antes solo había soledad. Una noche, al observarla dormir, Álvaro se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El vacío que lo acompañaba desde el accidente empezaba a llenarse con algo profundamente humano. Miró sus propias piernas aún temblorosas y luego a la niña acurrucada bajo la manta. «Si tuviera que elegir entre caminar y verte sonreír, elijo tu sonrisa», murmuró conmovido, y en silencio hizo una promesa: nada ni nadie apartaría a esa niña de su lado. Aunque el mundo dudara, él lucharía, porque sin darse cuenta, Brenda ya era todo lo que él llamaba un milagro. Las semanas siguientes se transformaron en un delicado retrato de un hogar que renacía. El sol entraba por las ventanas de la mansión Mendoza y teñía de dorado los pasillos antes fríos, ahora llenos de risas y pasos ligeros de una niña. Brenda, ya más fuerte, corría por el jardín como si quisiera recuperar cada momento robado de su infancia. Álvaro la observaba desde la terraza, con una mirada que mezclaba fascinación y miedo. Fascinación por la vida que ella había devuelto a aquel lugar, y miedo de perder, una vez más, a alguien que amaba. A veces, cuando la niña dormía, él se quedaba de pie frente a la puerta de su habitación, solo escuchando su respiración. Si pudiera detener el tiempo ahora, lo haría aquí, pensaba, con los ojos húmedos. Su rutina se volvió un ritual de sanación mutua. Por las mañanas, Brenda bajaba las escaleras con calcetines de colores, trayendo en las manos dibujos hechos para él. «Mira, papá, este eres tú cuando sonríes», decía, señalando a un muñeco de traje con un corazón enorme en el pecho.
Álvaro reía, guardando cada dibujo como si fuera un tesoro. Por las tardes, ella lo acompañaba al estudio y se quedaba junto a él mientras intentaba volver a trabajar. «Tienes muchas personas a las que ayudar, ¿verdad?», preguntaba. «Sí, pero ninguna tan importante como tú». Y ella sonreía, satisfecha, creyendo con toda el alma que el mundo giraba alrededor de ese amor recién nacido. Pero detrás de cada sonrisa también había un temor silencioso. Álvaro sabía que su relación aún no tenía nombre ante la ley. Los médicos, los abogados e incluso algunos amigos empezaban a cuestionar la presencia constante de aquella niña en su vida. «No puedes simplemente quedarte con una niña así, Álvaro», decía Ernesto, su socio, con tono preocupado. «La gente hablará. Pensarán que has perdido la cabeza». Él lo miraba con firmeza. «Que piensen lo que quieran. Yo sé lo que es correcto». En el fondo, sin embargo, temía que el mundo encontrara una manera de arrancarla de sus brazos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el aire olía a jazmín, Brenda se sentó junto a él en la terraza. El silencio entre ambos era cómodo, hasta que ella preguntó sin rodeos: «Papá, si de verdad fuera tu hija, ¿me amarías igual?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Su corazón pareció detenerse un instante. Se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y respondió con una sinceridad que venía del alma: «Brenda, ya lo eres». La niña sonrió, pero las lágrimas corrieron antes de que pudiera contenerlas. Aquel «ya lo eres» sonó como una promesa eterna, algo más grande que cualquier documento o firma. Esa misma noche, Álvaro no pudo dormir. La pregunta de Brenda resonaba en su mente como un llamado a actuar. Pasó horas frente a la ventana, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había vivido desde que aquella niña entró en su vida. Sabía que amarla no era suficiente. Tenía que asegurarse de que nadie pudiera separarla de él. Así que al amanecer se vistió y se dirigió al juzgado central. El edificio, enorme e impersonal, parecía más amenazante que cualquier junta directiva que hubiera enfrentado. Pero esta vez no luchaba por ganancias, luchaba por amor. El proceso de adopción se inició oficialmente esa mañana. Álvaro firmó los documentos con las manos temblorosas, mientras el abogado explicaba los pasos burocráticos. «Será un camino largo, señor Mendoza. La evaluación psicológica, las visitas domiciliarias, el dictamen del juez. Haré todo lo que sea necesario. Cuestionarán su estabilidad emocional. Que cuestionen lo que quieran. Lo que no pueden negar es lo que siento». La convicción en su voz hizo que el abogado bajara la mirada conmovido. Era raro ver a un hombre tan rico hablar de amor con tanta sencillez. Pero el camino, como se esperaba, no sería fácil. En poco tiempo, la prensa descubrió la historia. Los titulares comenzaron a surgir. Millonario intenta adoptar a misteriosa niña encontrada en las calles. Las autoridades, bajo presión, hicieron público el caso. Un juez, conocido por su rigidez, fue asignado para analizar la solicitud. «Necesitamos asegurarnos de que no existan intereses oscuros, señor Mendoza», declaró durante la primera audiencia. «Una niña vulnerable puede ser usada fácilmente como distracción emocional». Álvaro mantuvo la compostura, pero por dentro temblaba. «No quiero demostrarle nada, su señoría. Solo quiero ser lo que ella necesita. Un padre». Brenda, al notar el estrés que él enfrentaba, intentaba animarlo. Hacía dibujos del tribunal con ella y Álvaro tomados de la mano frente a un hombre serio de traje negro. «Mira, papá, el juez va a sonreír, lo sé». Él la abrazaba, intentando ocultar el miedo. «Ojalá, mi pequeña. Ojalá el juez tenga el mismo corazón que tú». Cada noche era una mezcla de esperanza y ansiedad. Lo sorprendía rezando en silencio, algo que no hacía desde el accidente. No por sí mismo, sino por ella. Quería que Dios viera el amor puro que existía entre ellos.
Y así comenzó la batalla silenciosa. Informes, entrevistas, visitas sociales, todo era examinado con minuciosidad. Álvaro enfrentaba cada etapa como si reviviera todos sus traumas, esta vez de frente, sin esconderse detrás del orgullo. A medida que el proceso avanzaba, sentía que luchaba no solo por el derecho a ser padre, sino por el propio milagro que lo había transformado. Cada obstáculo era un recordatorio vivo de quién había sido y de quién deseaba ser ahora. Y entre un formulario y otro, una certeza crecía dentro de él. Si era necesario, enfrentaría al mundo entero para proteger a esa niña. Porque, más que querer caminar, ahora quería pertenecer. El día de la audiencia amaneció con el cielo cubierto por un velo gris, como si hasta el sol esperara el desenlace de aquella historia. Álvaro Mendoza despertó antes del amanecer. Apenas había dormido las últimas noches, atormentado por pensamientos y oraciones silenciosas. Se puso el traje oscuro que había usado el día de su boda, el mismo que durante años había permanecido guardado como recuerdo de un tiempo que creía perdido. Brenda, por su parte, estaba en su habitación, sentada al borde de la cama, abrazando un pequeño oso de peluche. Llevaba un vestidito azul que había escogido ella misma. «Es el color de la esperanza, papá», había dicho con una sonrisa tímida. Álvaro ajustó su corbata frente al espejo, la miró y respondió con ternura. «Entonces hoy, mi pequeña, la esperanza entrará conmigo a ese tribunal». En el camino, el auto avanzaba lentamente por las calles mojadas. Brenda apoyó la cabeza en su hombro y Álvaro pasó la mano por su cabello sintiendo su corazón latir desbocado. «¿Tienes miedo, papá?» «Un poco», confesó, «pero más miedo de no poder llamarte así oficialmente». Ella rió suavemente, esa risa leve que siempre lo desarmaba. «Tú ya eres mi papá, solo falta que ellos lo entiendan». Él miró por la ventana conmovido y pensó, ¿cómo puede una niña tener más fe que un hombre que ha vivido tanto? Cuando el coche se detuvo frente al tribunal, un escalofrío le recorrió la espalda. El lugar imponente y frío contrastaba con el calor que sentía por dentro. Al entrar, el sonido de sus pasos resonó en el suelo de mármol. Las miradas curiosas de empleados y reporteros se posaron en aquel hombre de traje impecable y en la niña de vestido azul que sostenía su mano con tanta confianza. En la sala principal, el juez los esperaba, un hombre de expresión severa, conocido por su seriedad casi impenetrable. «Señor Mendoza, señorita Brenda, buenos días», dijo con voz firme. «Tomen asiento, por favor». Álvaro respiró hondo, se sentó y mantuvo las manos unidas sobre el regazo. La sala parecía más fría de lo que realmente era, y cada palabra del magistrado sonaba como una prueba de resistencia. «Señor Mendoza», comenzó el juez, hojeando el expediente, ¿es plenamente consciente de la responsabilidad que está asumiendo? ¿Sabe que un niño no es un proyecto de recuperación personal, sino una vida en formación? Álvaro lo miró con serenidad. «Sí, su señoría, y precisamente por eso estoy aquí, no para curarme, sino porque ella me enseñó lo que es la curación». El juez levantó la mirada, sorprendido por la respuesta. «Explíquese». Álvaro respiró profundamente y lo contó todo. El parque, el toque, el milagro, la búsqueda, la transformación. No había manera de probar lo sobrenatural, pero cada palabra cargaba una verdad tan pura que la sala entera quedó en silencio. «Yo era un hombre muerto en vida, señor, y esta niña me devolvió lo que la medicina, el dinero y el tiempo jamás pudieron: las ganas de vivir». Por unos segundos el juez permaneció inmóvil, observando el brillo en los ojos de él. «¿La señorita Brenda desea decir algo?», preguntó. La niña miró a Álvaro, él asintió y ella se levantó despacio. Caminó hasta el centro de la sala, sosteniendo con fuerza su oso de peluche. «Yo solo quería un papá», dijo, sencilla pero con la voz cargada de emoción. «Y lo encontré. Él me cuida, me escucha, me llama hija. No quiero otro, lo quiero a él».
Las lágrimas en algunos rostros del público fueron inevitables. Álvaro se llevó la mano al rostro emocionado, intentando contenerse. El juez ajustó los lentes, carraspeó y volvió a mirar el expediente, pero su semblante ya no era el mismo. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. El sonido distante de una pluma cayendo resonó en la sala. Entonces el juez cerró la carpeta y con una expresión más suave dijo: «Señor Mendoza, la custodia definitiva de la menor Brenda queda concedida a usted». La frase pareció explotar en el aire. Álvaro parpadeó varias veces, intentando entender si había escuchado bien. Brenda llevó las manos a su rostro, los ojos llenos de lágrimas, y en un impulso corrió hacia él. Saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Él la rodeó con los suyos, sollozando, sintiendo el peso de toda una vida disolverse en ese toque. «Papá, papá, lo logramos», gritaba ella entre lágrimas y risas, y entonces sucedió. En medio del abrazo, un calor familiar comenzó a subir por las piernas de Álvaro. Primero un leve cosquilleo, luego una fuerza pulsante que se extendió por su cuerpo. Cerró los ojos, sorprendido. «Brenda», murmuró, sintiendo que lo imposible volvía a ocurrir. La sala entera guardó silencio, observando a aquel hombre comenzar lentamente a levantarse. Sus manos temblorosas se apoyaron en los brazos de la silla y frente a todos se puso de pie. El juez, los abogados, los reporteros, nadie se atrevió a hablar. Brenda lo miraba boquiabierta, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Papá, estás de pie», dijo, con la voz temblorosa. Álvaro se arrodilló ante ella, tomando su rostro entre las manos. «Tú me enseñaste a creer otra vez», susurró, la voz entrecortada por el llanto. Ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer anclarlo a la realidad. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, pero ninguna fotografía podría capturar el verdadero milagro que ocurría allí. No solo el físico, sino el invisible, el que se instala en el alma cuando el amor vence al dolor. Y en ese instante no había juez, ley ni testigo que pudiera dudar. El milagro era el amor entre un hombre renacido y una niña que creyó primero. Cuando salieron de la sala, las miradas los siguieron, entre lágrimas y sonrisas. Álvaro se apoyaba apenas en sus propias piernas, aún sorprendido por la firmeza que volvía a sentir. Brenda caminaba a su lado, sosteniendo su mano con orgullo. «¿Viste, papá? Te dije que la esperanza era azul». Él rió, secándose los ojos. «Y tenías razón, hija mía». El viento sopló con fuerza, abriendo las puertas del tribunal como si el propio mundo los invitara a comenzar de nuevo. Y mientras daban los primeros pasos hacia la salida, él comprendió que, por más milagros que hubiera presenciado, aquel abrazo, el de su hija, sería el más divino de todos. El aire afuera era distinto, más ligero, más vivo. El cielo antes cubierto, ahora se abría en franjas doradas, y la luz del sol atravesaba las nubes como si el propio universo celebrara lo que acababa de suceder. Álvaro y Brenda se detuvieron en lo alto de la escalinata del tribunal. Él respiró hondo, sintiendo el viento rozarle el rostro, y por un instante cerró los ojos, como quien agradece en silencio algo que va más allá de las palabras. Al abrirlos, miró hacia abajo. Decenas de escalones lo separaban del suelo. Un camino que durante años creyó que jamás podría recorrer. Brenda lo observaba, con su vestido azul ondeando al viento. «Papá, ¿puedes hacerlo?», preguntó con una mezcla de miedo y asombro. Álvaro sonrió, extendió su mano hacia ella y respondió: «Solo si es contigo». Las pequeñas manos se entrelazaron y el primer paso fue dado. Uno, luego otro. Lentamente, los dos descendían mientras el sol bañaba sus rostros y el murmullo de la ciudad parecía desvanecerse. Cada peldaño era más que un movimiento. Era una despedida del hombre atado al pasado y el nacimiento de un padre entero y presente.
Abajo, Brenda se detuvo, lo miró y preguntó, con la inocencia pura que solo un niño puede tener: «Entonces, ¿fue un milagro, papá?». Álvaro guardó silencio un instante, observando el brillo en los ojos de ella. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el aroma de flores y de promesas. Se agachó, tomó el rostro de la niña con ternura y respondió con la voz entrecortada pero firme: «Sí, hija, lo fue. Pero el milagro no fue que volviera a caminar. El milagro fue que tú me enseñaras a amar otra vez». Brenda sonrió, y el abrazo de ambos se confundió con la luz que los envolvía. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse, el mundo girando allá afuera, y ellos allí, padre e hija, tomados de la mano ante un nuevo comienzo. Álvaro levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez en muchos años sintió paz, la misma paz que llega cuando lo imposible sucede no en los pies, sino en el corazón. Y mientras se alejaban por la calle bañada de sol, la vida, al fin, volvió a comenzar, simple, silenciosa y absolutamente milagrosa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.